Buenas tardes, yo soy su maestra Silvia Montemayor, yo les imparto la materia de teoría del Estado. Bueno, pues estaba esperando que alguien se conectara, pero en vista de que no llega alguien, pues bueno, voy a empezar con la clase. En esta semana toca el capítulo número 24 y 25. No, perdón, el 24 y el 27. Sí, el 24 se trata sobre la soberanía del Estado. Y bueno, pues vamos a ver nada más los puntos más importantes sobre este tema. ¿Y cuáles son los puntos más importantes sobre este tema? Bueno, pues hablando del concepto principal, que es la soberanía. Bueno, pues la soberanía es el supremo mando o por quien estamos nosotros regidos, hablando estatalmente, ¿verdad? Por ejemplo, el mando supremo de aquí del estado pudiera ser el gobernador, del país, pues el presidente, el, 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 el mando supremo y quien ejerce la soberanía sobre todos nosotros. Denme un segundito. Y bueno, pues en sí, la soberanía pues es como el ejercicio que tiene la autoridad en cierto territorio, ¿verdad? O en cierto estado. Eh, esta autoridad recae sobre nosotros, que somos la comunidad, el pueblo. Y bueno, la soberanía pues significa más que todo independencia. Es decir, o sea, un poder con competencia total, ¿sí? Entonces es un concepto muy sencillo. Y bueno, vamos a ver lo que dice el autor referente a este tema. Bueno, en primer lugar nos dice que la soberanía es un concepto de índole política, que más tarde evoluciona en un concepto de índole jurídica. ¿Sí? Esto se relaciona, bueno, con lo que ya les comenté, con el concepto de la soberanía. Entonces, de ahí nos vamos a ir al concepto de autarquía. ¿Sí? Aquí el autor nos dice que autarquía es el bastarse a sí mismo sin depender de los demás. ¿Sí? Es lo que especifica el Estado. Y bueno, esto tiene que ver con la doctrina de Aristóteles. Y bueno, este pensador pensaba, más, válgame la redundancia, que para que exista el Estado, la independencia potencial y activa respecto del exterior, independencia que se funda tal vez no en su naturaleza de poder supremo, cuando en la situación que le es propia al Estado de ser en sí mismo suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Y bueno, de esta forma también nos dice que la autarquía no es una categoría jurídica. No es una categoría jurídica, sino ética, porque se trata de la condición fundamental de la que depende la realización de los fines del Estado o la realización de la vida perfecta. Bueno, pues esta autarquía fue denominada como una doctrina, ¿sí? Y bueno, esta doctrina nos dice el autor que fue llevada a los extremos por los cínicos y los estoicos. Ellos eran unos pensadores que consideran la autarquía como la cualidad esencial del individuo ideal, esto es, del sabio, ¿sí? El deber supremo que impulsa a los cínicos y a los estoicos es alcanzar la autarquía. Y dicen que solamente al lograrla tendrán virtud y al tenerla podrán ser independientes del mundo exterior y cumplir con las normas éticas. Eh, la consecuencia de esto es la conclusión de los cínicos, de que el sabio no se ha de considerar unido a la orden del Estado, pues al ser totalmente autosuficiente, al no depender para nada de la actividad de los demás, sino al poder servirse de sus propios medios para realizar sus fines de una manera completa, deja ser un indigente social. Y bueno, los estoicos, por el contrario, no exigían una independencia jurídica del hombre respecto al Estado. Ellos estimaban que los hombres deben participar de la vida estatal, o no ser que el Estado pretenda que realicen algo indigno, que les impida su fin último, pues entonces el estoico puede, si no encuentra otro medio, eliminarse voluntariamente de la vida.
les digo, pues estamos tocando los puntos más relevantes del tema, ¿sí? Porque nos habla mucho sobre la historia de la soberanía. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito sobre esa historia de la soberanía. Bueno, aquí el autor nos menciona que en la Edad Media, bueno, nos dice que en épocas antiguas no existía una situación que hiciera nacer el concepto de la soberanía. Sí, sin embargo, a ver, denme un segundito. Bueno, nos dice que en épocas posteriores surgieron esas luchas y el Estado para consolidarse tuvo que luchar con otros poderes sociales y surgió como Estado soberano con motivo de esas luchas. Y bueno, vamos a ver un poquito de esas luchas. Nos menciona el autor que en la Edad Media, en un principio la Iglesia trató de someter al Estado a su servicio, ¿sí? Posteriormente a eso, el Imperio Romano Germánico no quiso conceder a los otros estados sino el valor de provincias, nada más. Y bueno, por último punto, nos dice que dentro de los mismos estados existentes, los grandes señores feudales y las corporaciones se sentían poderes independientes del Estado y enfrente de él. Y bueno, de esta lucha de poderes de las que les acabo de comentar nació lo que es la idea de la soberanía, ¿sí? O sea, de la lucha del Imperio Romano Germánico y la Iglesia, de la lucha del Imperio Romano Germánico con los estados particulares y también con la Iglesia, y de la lucha del poder central del Estado con el poderío de los grupos sociales internos, como los señores feudales y las corporaciones. También nos menciona que en la lucha entre el Estado y la Iglesia hubo 3 etapas. Sí, esto es en el transcurso de lo que era la Edad Media. Y bueno, en primer lugar nos menciona que el Estado se encontraba sometido a la Iglesia. En la segunda etapa nos dice que el Estado tuvo un poder que se equiparó al de la Iglesia. Y por último, el Estado se colocó en un plano de poderío superior a la Iglesia. Esta última etapa de superioridad del Estado se dio especialmente en Francia, y bueno, es lo que actualmente estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Eso ya se vino a reflejar hasta épocas actuales, y es pues como ahorita se está manejando. Bueno, vamos a ver lo que es el capítulo número 27. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que es la organización del Estado, es lo que corresponde al capítulo número 27. Y bueno, vamos a ver primero unos conceptos. Nos dice aquí el autor que la actividad del Estado se manifiesta o se ostenta por medio de la actuación de sus gobernantes, que actúan formando parte de estructuras del Estado que se llaman órganos. Sí, todos sabemos, ya a esas alturas de lo que llevan de la carrera, pues cuáles son los órganos, ¿sí? Y vamos a ver la clasificación de esos órganos. Bueno, esos órganos nos dice aquí el autor también que dice, dentro del Estado existen estas estructuras particulares que son las que tienen la misión de llevar a cabo su actividad, de realizar los actos estatales y que son los que denominamos órganos. Sí, recordemos que los órganos, bueno, pues son los aliados, por así decirlo, del Estado para en conjunto llegar a un bien público, ¿verdad? Todo es para un bien público. Y bueno, vamos a ver lo que son las clasificaciones, la clasificación del Estado. Y bueno, aquí Jelinek nos menciona que hay 2 tipos de órganos, los órganos inmediatos y los órganos mediatos. ¿Sí? Y bueno, los inmediatos, dice el pensador, dice que porque su carácter de órgano es una consecuencia inmediata de la constitución de la asociación misma. ¿Sí? Y bueno, también nos dice que estos órganos pueden estar formados por un solo individuo cuando reúne en sí mismo todo el poder del Estado con exclusión de otras personas. Sí, tal sucedía en las monarquías absolutas, en las que el monarca, por tener concentrado en sí todo el poder estatal, era el único órgano inmediato del Estado.
Bueno, estos órganos también son los grupos de personas físicas con atributos de poder derivados directamente de la misma Constitución, como el Estado mexicano, los titulares del Poder Ejecutivo o del Legislativo. En los estados federales, los estados miembros también tienen el carácter de órganos inmediatos, pues igualmente son vehículos de primer orden en la actuación del poder del Estado. Son órganos de realización inmediata de la actividad estatal. Y bueno, dentro de estos órganos inmediatos, también se clasifican, ¿sí? Nos dice que Jelinek que está en creadores y creados, ¿sí? Y nos dice que el órgano creador es el que da origen a otro, que resulta así un órgano creado. Y bueno, está también en primarios y secundarios, también se dividen en primarios y secundarios. Y bueno, nos dice que esta clasificación tiene la importancia en los estados que adoptan la teoría de la representación. El órgano secundario representa al primario, quien exterioriza su voluntad por medio de su representante, que es el órgano secundario. ¿Sí? Entonces también se clasifica en dependientes e independientes. Son dependientes cuando necesitan la colaboración de otro órgano del Estado para ejercer su voluntad. Nos da aquí un ejemplo, dice, por ejemplo, las leyes emanadas del legislativo tienen que ser promulgadas y tienen que ser dadas a conocer o sea publicadas en el Ejecutivo. También se clasifican en normales o extraordinarios y nos dice el autor que los normales son aquellos que, como su nombre lo indica, existen siempre en la estructura del Estado para su funcionamiento regular. Y los extraordinarios son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales que requieren su funcionamiento. Y bueno, derivado de estos órganos, tenemos lo que son los órganos del Estado. Y recordemos cuáles son. Ay, disculpen porque hay mucho ruido afuera. Bueno, les decía que, como ya sabemos, desde todo esto se derivan lo que son los tres órganos o poderes del Estado. Y estos son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recordemos que el Ejecutivo está representado por en este caso, pues el presidente de la República, el Legislativo por el Congreso de la Unión, cámaras de diputados, de senadores, y el Judicial, ¿sí? Que pues está representado más bien por la Suprema Corte de Justicia. Hablando jerárquicamente hablando, ¿verdad? Porque pues cada estado tiene su presidente de un tribunal superior de justicia y bueno, estatalmente el presidente del tribunal es el que encabeza el poder judicial. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los órganos mediatos. Nos dice Jelinek que estos órganos dice, son responsables y están subordinados a un órgano inmediato, de una manera directa o indirecta. ¿Sí? Estos se clasifican en facultativos y necesarios y, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Sí, por ejemplo, en el municipio, son órganos inmediatos las autoridades ejecutivas del mismo, es decir, el presidente municipal, la policía. En cambio, serán órganos mediatos los constituidos por las actividades y por los titulares de esas actividades que corresponden a funcionarios de segundo orden de ese mismo municipio dentro de sus especiales esferas de competencia. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el concepto de jerarquía, ¿sí? Y bueno, un segundito. Bueno, pues jerarquía se entiende que es el ordenamiento por grados de varios órganos diferentes de acuerdo a sus competencias específicas, subordinados los unos a los otros con el objeto de coordinar su actividad en vista del fin unitario del Estado, ¿sí? Disciplinándose así los poderes y los deberes. Entonces, por eso es que existe la jerarquía, porque pues siempre va a haber un mando supremo que dirija pues a varias personas que tienen un fin determinado y esto les decía que es para lograr un bien público, ¿verdad? Y bueno, también nos dice que la jerarquía implica
la existencia de un vínculo que ligue en forma escalonada a los órganos del Estado, estableciendo la obediencia de los órganos inferiores respecto a los órganos superiores, que hacen valer su supremacía por medio de órdenes y por medio de las vigilancias de la autoridad de los órganos inferiores. Y bueno, pues esto es todo lo que atañe a los conceptos más relevantes de estos dos temas. Les pido por favor que cualquier duda pues me lo hagan saber. Estoy a sus órdenes, mándenme un mensajito y en brevedad se los contesto. Ya se acercan, también quisiera decirles, ya se acercan el periodo pues de finalizar este tetramestre, entonces pónganse todas las pilas, cumplan con los trabajos, tomen su tiempo, que ya estamos casi por culminar, entonces créanme que todo esto vale la pena. Y pues bueno, los veo la próxima semana y cualquier duda pues me mandan un mensajito. Hasta luego.